Vale, entonces vamos a trabajar con el siguiente circuito que tenemos aquí. Se fijan, todavía no tiene ninguna resistencia, ahorita se las vamos a añadir, pero lo que quiero que distinguen antes que nada es cómo saber que es un circuito en serie o que es en paralelo o que es mixto, ¿sale? Recuerden que, de hecho, como lo hemos visto antes, nuestros circuitos en serie generalmente tienen un solo camino. Es decir, está la parte de la salida de la energía, va por su caminito, sigue, pasa por otro, por ejemplo, otra resistencia, pasa por otra resistencia y se sigue, ¿sale? Ese es el circuito que nosotros ya conocemos como circuito en serie. Característica que tenía nuestro circuito en paralelo. El circuito en paralelo generalmente estaba nuestra salida de energía, pasaba por una parte en serie y después estaba una parte completamente aislada, ¿sale? En este caso, si se dan cuenta, tenemos ahí conectado todo, pero sabemos que es mixto porque la parte que está en paralelo no está aislada, sino que está dentro del propio circuito, ¿sale? Vamos a ver si tengo por aquí, deben de estar los otros que ya hemos visto. Mm, por ejemplo, tenemos este de aquí. Si se fijan, teníamos nuestro circuito, entraba, seguía una parte en paralelo y salía. Luego por acá seguía la parte en paralelo y se reconectaba, seguía por acá la parte en paralelo y se reconectaba, ¿sale? Pero en este caso no. En este caso tenemos nuestro circuito como tal en serie, en este caso, sigue, se reconecta, pero acá está nuevamente otra parte en paralelo, ¿sale? Es decir, se mantiene y después sigue la parte en serie. Entonces, eso es lo primero que podríamos de distinguir cuando tengamos este tipo de circuitos, ¿sale? Ahora, otra característica que van a tener generalmente los circuitos mixtos, y es algo que debemos de aprender a diferenciar si es que no lo tienen, es que van a tener algo que se conoce como nodos, ¿sale? ¿Qué es un nodo? En este caso todavía no está dibujado, pero se los voy a poner con color azul para que lo puedan distinguir. Un nodo es esto de aquí. Vamos a ponerlo con marcatextos. Es decir, es el punto que reconecta el circuito, ¿sale? Hagan de cuenta que el nodo es donde viene la corriente eléctrica y es donde se separa, ¿sale? Hagan de cuenta que es como una tubería que está en T, viene el agua, viene otra tubería chiquita y se sigue, ¿sale? Entonces hagan de cuenta que estos de aquí, estos puntitos en azul, son nodos. Generalmente no vienen dibujados, pero nosotros lo podemos dibujar, los podemos marcar. Los nodos como tal nos van a marcar que se trata efectivamente de un circuito mixto. ¿Por qué? Porque viene la corriente, viene en serie, pasa, se encuentra con un nodo que va a distribuir su energía y que va a poder continuar. Encuentra otro nodo, llega a su resistencia, el nodo que vuelve a enlazar, otro nodo, se sigue, ¿sale? Entonces, básicamente los nodos son los que nos van a indicar que hay una separación, pero al mismo tiempo hay una unión o una reconexión con el sistema, ¿sale? Entonces, ya que tenemos esto, ya en este caso nos podemos dar cuenta de que este que tenemos aquí va a ser, por lo tanto, un circuito mixto, ¿sale? Y los circuitos mixtos, lo que tienen es que se pueden separar o se pueden unir, dependiendo de cómo lo trabajemos, en circuitos más simples. Podemos ahorrarnos un poquito de trabajo, ¿sale? Pero de ahí en fuera se van a resolver prácticamente igual que lo que hemos resuelto hasta el momento. Entonces vamos a asignarle resistencias a este circuito como tal y vamos a decir que, por ejemplo, nuestra primera resistencia, vamos a poner primero el voltaje, van a ser 120 volts. Nuestra resistencia 1 va a ser de 15, la siguiente resistencia vamos a decir que vale 90, vamos a tener una de 45 y vamos a tener una de 20, ¿sale? Otra característica cuando nos encontramos con circuitos mixtos es que generalmente las resistencias no vienen numeradas. ¿Esto por qué? Porque como les comenté, las podemos simplificar, las podemos juntar a como nos convenga a nosotros, ¿sale? En este caso, se dieron cuenta que no tienen número, pero nosotros las podemos numerar como nosotros queramos. Vamos a decir que, por ejemplo, esta de aquí es nuestra resistencia 1, esta de acá que sea nuestra resistencia 2, esta la resistencia 3 y esta la resistencia 4, ¿sale? Ya que tenemos nombradas o enumeradas nuestras resistencias, podemos decidir cómo las podemos simplificar. En este caso, mi sugerencia es que siempre simplifiquen o siempre junten aquellas resistencias que se encuentran en paralelo y que están lo más cercanas posible. ¿Cuáles son esas resistencias que se encuentran en paralelo y que están lo más cercanas posible? La R3 y la R2. Entonces, estas dos de aquí, que son paralelas, las vamos a juntar y las vamos a trabajar como
tal como resistencias en paralelo, ¿sale? Entonces vamos a calcular en la parte de abajo la resistencia equivalente, ¿sale? La resistencia equivalente, cuando ustedes la escuchen, es lo mismo que la resistencia total, ¿sale? En este caso, vamos a calcular la resistencia equivalente o total, pero de la parte que está en paralelo. Eso ya lo saben ustedes hacer. Entonces vamos a poner aquí que nuestra resistencia equivalente es igual a 1 sobre 1 más 1 sobre la R2 más la R3. Entonces, como vamos a sumar nuestras resistencias, en este caso la R2 y la R3, esta suma de estas dos que tenemos aquí va a cambiar de nombre. Se van a convertir en nuestra resistencia número 5, ¿sale? Entonces, R2 y R3 las juntamos para crear una sola resistencia a la que nosotros vamos a llamar R5. Entonces le vamos a poner aquí el 5, ¿sale? Entonces resistencia 5 es igual a esto. Por lo tanto, vamos a dividir 1 sobre 1 más 1 sobre nuestra resistencia 2 que vale 90 más nuestra resistencia 3 que vale 45. Y esto nos va a dar un resultado de 1 entre 0.033, ¿sale? Si nosotros hacemos la división correspondiente, aquí nos va a dar un total de 30.30. Y esto que tenemos aquí es nuestra resistencia total, pero de la sección en paralelo, es decir, la resistencia número 5. Y esto está en ohms, ¿sale? Hasta aquí, ¿dudas? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ya tenemos la resistencia número 5. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es reescribir nuestro circuito, ¿sale? Entonces, como ya tenemos este circuito aquí dibujado, pero este tiene 4 resistencias, nosotros vamos a tener únicamente 3. Entonces vamos a copiarlo tal cual. Y nada más vamos a quitar ahorita los valores que no necesitamos. Entonces copiamos esto. Y lo pegamos acá. Okay. Y entonces de esta nueva resistencia que nosotros tenemos aquí, vamos a copiarlo mejor en una nueva página. Para que quepa. Vamos a ponerlo acá. Entonces, de esto que tenemos aquí, vamos a cancelar una de esas secciones. Vamos a quitar, por ejemplo, la última, ¿sale? Entonces vamos a quitar esto de aquí y vamos a quitar, por lo tanto, esto de acá. Entonces, esto que tenemos aquí escrito ahora va a ser resistencia 5. Y dijimos que nuestra resistencia 5 tenía un valor de 30.30, ¿sale? 30.30 ohms. Listo, entonces ya tenemos nuestro nuevo circuito. Ahora, este nuevo circuito, si fijan, ya se puede trabajar como si fuera un circuito en serie como tal. Entonces, vamos a resolver su resistencia total o la resistencia equivalente, ¿sale? Entonces, cuando les pidan resistencia total o equivalente, es lo mismo. Entonces, nuestra resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. Bueno, en este caso sería 4 más la resistencia 5. Por lo tanto, nuestra resistencia total va a ser igual a 15 más 20 más 30.30. Esto nos va a dar lo mismo que 65.3 ohms. ¿Sale? Esta es la resistencia total de nuestro sistema. Ahora, mucho cuidado cuando tengan este tipo de circuitos. ¿Por qué? Porque la resistencia, si ustedes se fijan aquí, nos dio de 30.30. Y originalmente teníamos dos resistencias, una de 45 y una de 90. Si nosotros esta resistencia los hubiéramos sumado como resistencias regulares, esto nos hubiera dado un resultado de 135 ohms. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Que esa resistencia se redujo, se volvió 30 nada más. ¿Esto por qué? Porque precisamente cuando tenemos nosotros este tipo de circuitos en serie, los nodos lo que hacen es repartir esa energía, o en este caso repartir la resistencia, ¿sale? Por eso es que la resistencia pasó de ser
de 135 a ser únicamente de 30. Entonces, para que tengan cuidado cuando hagan este tipo de sumas o este tipo de ejercicios, ¿vale? Ahora, ya que tenemos esto, vamos a comenzar a resolver los otros datos que nos faltan de este circuito, como pues, lo es la corriente, el voltaje y demás, ¿sale? Para ello, vamos a trabajar con no es una nueva fórmula como tal, sino que más bien es un atajo para poder recordar cómo se trabajan este tipo de circuitos. Esto que les voy a dibujar aquí es el triángulo que se conoce como el triángulo de Ohm o parte de la ley de Ohm, ¿sale? Entonces, este triangulito lo que tiene es que en su interior vienen las tres principales características que podemos encontrar en un circuito, ¿sale? O los tres principales cálculos que podemos encontrar en un circuito. Va a estar voltaje, va a estar la resistencia y va a estar la intensidad de corriente o la corriente eléctrica, ¿sale? Este triangulito, si se lo quieren aprender, bueno, es esta forma y una forma rápida de aprendérsela es viva la reina Isabel. Entonces, ¿cómo se lee? Pues se lee de arriba y en este sentido, ¿sale? Viva la reina Isabel. Y si se fijan aquí, en realidad es un acordeón porque ya vienen todas las fórmulas que necesitamos para hacer los cálculos de electricidad, ¿sale? Entonces tenemos este que nos dice viva la reina Isabel, para quien se lo quiera aprender, para quien no quiera tener en sus formularios, pues únicamente anoten el triangulito y se acuerden, ¿sale? Para aquellos que lleven en su momento física en los siguientes semestres, probablemente vean un triangulito muy igual, muy igual, muy parecido, que se llama Pancho Villa no olvida termodinámica, y es muy similar, ¿sale? Tiene igual la misma condición y nada más son 3 letras, pero bueno, ese es como un dato adicional. Entonces, ya que tenemos este triangulito que nos dice viva la reina Isabel, vamos a ver que tenemos las tres características que podemos encontrar en nuestros circuitos: voltaje, resistencia e intensidad de corriente, ¿sale? Entonces vamos a trabajar con este y vamos a calcular primero la intensidad de la corriente, ¿sale? ¿Cuál es esa intensidad o cuál es esa corriente? Pues vamos a trabajar primero con la intensidad total o con la corriente total. Y para ello, recuerden que la fórmula es I es igual a V sobre R, que es I es igual a V sobre R, ¿sale? Entonces tenemos la intensidad, que es igual al voltaje, sobre la resistencia. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a sustituir aquí nuestro voltaje. En este caso, dijimos que era de 120 de entrada, sobre la resistencia. ¿Cuál resistencia? Como estamos calculando la resistencia total de nuestro sistema, vamos a utilizar los 65 ohms. ¿Sale? Ya que tenemos esto, dividimos 120 entre 65 y nos va a dar 1.84 amperes. Y listo, con eso ya trabajamos, ya utilizamos nuestro nuevo triangulito, nuestro nuevo formulario, y ya calculamos lo que es la intensidad o la corriente total de nuestro sistema. Ahora vamos a calcular el voltaje. El voltaje, pues, es bien simple. Si se fijan, en la parte de arriba está voltaje y abajo está resistencia e intensidad. Si nosotros tenemos este triangulito, recuerden que lo que tenemos que hacer, bueno, la fórmula de voltaje es resistencia por intensidad. Entonces, no es que el voltaje vaya a dividir en estos dos, sino que el voltaje es igual a la multiplicación de estos dos. ¿Sale? De ese mismo modo, si ustedes quieren calcular, por ejemplo, la resistencia, va a ser voltaje sobre intensidad. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a trabajar con esta de aquí. Por lo tanto, sacamos esta fórmula y tenemos que voltaje es igual a resistencia por intensidad, algo que ya sabíamos. Entonces, ¿cuál es la resistencia? ¿Cuál es la intensidad? Bueno, vamos a trabajar con cada una de nuestras resistencias. En este caso, la primera, 15, la resistencia 5, 30 y la resistencia 4, 20. Y lo vamos a multiplicar por la intensidad de corriente o por la corriente, que es de 1.84. ¿Sale? Vamos a ponerlo por acá. Entonces, nuestros voltajes van a ser igual a resistencia por intensidad, el voltaje en 1, el voltaje en 4 y el voltaje en 5. La resistencia de 1, dijimos que valía 15.
por 1.84. El voltaje 4 va a ser, por lo tanto, de 20 por 1.84. Y el voltaje en 5 van a ser los 30.30 por 1.84. ¿Sale? Hacemos las multiplicaciones correspondientes y en la primera nos va a dar 27.6. En la siguiente nos va a dar 36.8. Y en la resistencia 5 nos va a dar 52.2. Todos estos en voltios. ¿Sale? Si nosotros hacemos la suma de esto, nos debería de dar 120 o una cantidad aproximada a 120, que es el voltaje de entrada que está recibiendo el sistema. Entonces sumamos 27 más 36 más 52. En este nos va a dar 119.8. ¿Esto por qué? Por los decimales que no utilizamos, ¿sale? Que es cercano a los 120 volts que teníamos de entrada, ¿vale? Hasta aquí, ¿dudas? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ya que tenemos esto, ¿qué es lo que nos falta calcular? Pues nos faltaría calcular únicamente la intensidad que se está separando o la intensidad que se está dando de manera individual. ¿A qué nos referimos con esta intensidad que se está dando de manera individual? Nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, el voltaje número 5, que tenemos una resistencia de 30.30 y, bueno, en este caso, pues la intensidad o la corriente es de 1.84, ¿sale? Pero este voltaje 5, recuerden que también al mismo tiempo, aunque ya lo calculamos, este es su voltaje general. Hay que calcular el voltaje, pero de manera individual para cada una de las secciones de la resistencia número 5. ¿Cuál es esa resistencia 5? Es esta de aquí, pero recordemos que antes esta resistencia estaba separada en dos resistencias más pequeñas. Bueno, en este caso un poquito más grandes, ¿sale? Entonces lo que hay que hacer es hacer el cálculo de la corriente o la intensidad para cada una de ellas. Por ello, vamos a poner aquí como la intensidad individual, lo pongo con verde para que quede distinguido, o corriente individual del circuito en paralelo, ¿sale? ¿Cuáles son esas intensidades? Pues podemos poner aquí nuestra intensidad 2 y nuestra intensidad 3. Y si nos vamos a nuestro triangulito, recuerden que es voltaje sobre la resistencia. Entonces tenemos un voltaje, que en este caso ya calculamos, que es este de aquí. Este de aquí va a ser nuestro voltaje. Entonces lo ponemos aquí como 52.2 sobre cada una de las resistencias que teníamos. Teníamos una resistencia de 45 y teníamos una resistencia de 90. Entonces, dividimos 52 entre 45 y 52 entre 90. Y vamos a ver acá. 52 entre 45 nos va a dar a 1.15 amperios. Y 52 entre 90 nos va a dar a 0.57 amperios. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos esto, ya calculamos lo que es la corriente total, ya calculamos lo que es el voltaje tanto total como individual, y ya calculamos cómo es que se distribuye la corriente dentro de cada una de las secciones de nuestro circuito en paralelo. ¿Sale? Hasta aquí, ¿dudas? ¿No? Vale. Entonces, con esto ya encontramos prácticamente todos los datos de nuestro circuito mixto, ¿sale? Nada más aquí lo único nuevo, pues fue precisamente lo de la separación de nuestras, bueno, más bien la simplificación de nuestra sección en paralelo y el nuevo formulario, ¿vale? Entonces vamos a empezar a ver otro ejercicio de manera muy rápida, muy sencilla, para que vean nuevamente cómo es que se hace la simplificación de las secciones en paralelo de un circuito en serie, ¿sale? Tenemos el siguiente circuito. Si se dan cuenta, no es un circuito en serie. Sería un circuito en serie si empezara aquí, continuar acá y siguiera hacia acá, ¿sale? Así sería un circuito en serie. Sería un circuito en paralelo si tuviéramos, aquí empieza nuestra corriente, pasa por este circuito, baja y esto lo tuviéramos aparte y después se reincorporara, ¿sale?
pero no es así, sino que en este circuito tenemos otra sección, ¿sale? Esa sección es la parte que lo convierte en un circuito mixto. Ahora, de todo esto que tenemos aquí, tenemos que identificar primero los nodos. ¿Dónde están esos nodos? Recuerden que los nodos van a ser los puntos en los que se van a conectar cada una de las secciones del circuito en paralelo. Entonces, en este caso, vamos a tener un nodo aquí, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro aquí. ¿Sale? Por lo tanto, como tenemos estos tres nodos nosotros los podemos simplificar en un solo circuito. Ese circuito nosotros lo podemos juntar para que se convierta en un circuito más simple o en un circuito que podamos trabajar como si fuera un circuito en serie. ¿Sale? Si nosotros, recuerden que si nosotros sumamos todos y cada uno de las resistencias que tenemos aquí, nos va a dar una resistencia total. Pero el detalle está en que estos nodos que están aquí hacen que esa resistencia disminuya y se distribuya de manera más uniforme para que no se quemen cada uno de los componentes, ¿sale? Entonces, vamos a calcular ahorita únicamente la resistencia equivalente de esta sección, ¿sale? De la sección que es en paralelo. Entonces, vamos a escribirlo aquí. Vamos a nombrar primero que nada cada uno de nuestras resistencias. Recuerden que las podemos nombrar a como nos convenga, como ustedes gusten, siempre y cuando lo hagamos de manera correcta. En este caso, esta puede ser la resistencia 1, esta puede ser la resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4 y la resistencia 5. ¿Sale? Por lo tanto, si fijan, tenemos 5 resistencias. De estas 5 resistencias, vamos a tener una resistencia adicional que va a ser nuestra resistencia 6. Y la resistencia 6 va a ser la suma de la sección en paralelo de nuestro circuito. Por lo tanto, esta resistencia 6 va a ser igual a 1 sobre 1 sobre 1 sobre 1. Todos estos 1 se suman. Y vamos a sumar aquí la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 4. Por lo tanto, esto va a ser la resistencia 6, va a ser igual a 1 sobre la resistencia 2 que vale 6 más la resistencia 3 que vale 8 más 1 sobre la resistencia 4 que vale 10. ¿Sale? Entonces hacemos las divisiones correspondientes. Aquí va a ser 1 entre 6 más 1 entre 8 más 1 entre 10. Nos dará 0.39. Y por lo tanto, esta resistencia o resistencia equivalente de 6 va a valer 2.56. ¿Vale? Entonces aquí le ponemos 2.56 ohms. ¿Sale? Entonces, característica de esta resistencia, si se fijan, tenemos una de 10, una de 8 y una de 6. Si se fijan, la suma de estos en total nos debería de dar 24. Sin embargo, no es así. Nos dio más chiquita. Y siempre va a pasar, siempre nos debe dar una resistencia más pequeña. ¿Esto por qué? Porque la distribución de esas resistencias se genera a través de los nodos. ¿Sale? Recuerden que que los nodos, si lo queremos ver en el mundo real, estos nodos de aquí son nuestros apagadores, los que tenemos a la entrada de nuestros cuartos, a la entrada del baño. Y por lo tanto, estos mismos nodos, al ser los apagadores o los switch, lo que hacen es generar una pequeña resistencia que también se puede llegar a calcular, ¿sale? Entonces la resistencia que se está haciendo aquí hace que la resistencia en cada una de las resistencias se vuelva más pequeña y uniforme, ¿sale? ¿Dudas con esta parte? ¿No? Vale. Entonces, esta era la parte que me interesaba que identificaran, que aprendieran a resolver. Y bueno, también la parte resumida de la fórmula del triangulito de viva la reina Isabel. ¿Sale?